Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos en Cronómetro 2020. Una última semana en Cronómetro 2020. Hayan dicho una última semana en 724.mx. Recuerden, amigos, estamos aquí en todas las plataformas de 724, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Aprovechamos para mandarles un gran saludo y un abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile y por supuesto a todos nuestros compatriotas y amigos en Estados Unidos. Recuerden, tenemos un número telefónico 5565051037, 5565051037. Llámenos, mándenos mensajes y pues para acompañarme el día de hoy, es lunes, por eso estoy un poco acelerado. Alejandra González, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, aquí listos para comenzar esta semana que pinta bastante bien, yo creo que para todos nosotros. Así es, una semana entretenida, una semana interesante. Don Rodrigo Castillo, ¿cómo estás? Uy, don Rodrigo Castillo como que se sale, no sale. Ahí está la conectividad. ¿Listo? ¿Quieres? ¿No quieres? Platica con nosotros, ándale. Es lunes. No tengas miedo, Rodrigo. No, perdón, algo pasó aquí con el internet, pero bueno, espero que no delata. No te preocupes, gusto en verte, don Rodrigo. Qué bueno que estás aquí. Igualmente. Iniciando semana. Gracias por la invitación. Sí, con todo, ¿no? Así. Vamos a darle con todo. Edgar Valenzuela, nos vamos, pero nos quedamos. Pues nos vamos de 724, pero nos quedamos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir haciendo esto, exactamente lo que nos gusta. Entonces lo invitamos a toda la gente, a todo nuestro auditorio, que nos sigan en nuestras redes sociales y ahí nos vamos a mantener en comunicación y vamos a mantener este espacio. Oye, es que, bueno, ya platicaremos el viernes, y por supuesto haremos un reconocimiento a todos que nos han ayudado muchísimo aquí en 724.mx, pero bueno, pues esta semana cerramos ciclo con la agencia. Estamos muy agradecidos, sobre todo con todos los directivos, estamos muy agradecidos con Tomás, con Efraín, con José Luis Arévalo. Esto no podría funcionar y no serviría si no hubiéramos tenido el apoyo total de José Luis Arévalo en este programa, en esta emisión de Cronómetro 2020. Y bueno, pues mientras tanto a lo que vamos, muchachos, porque ay Dios, en verdad hemos tenido semanas difíciles. Y es que fíjense que el estado de Tamaulipas se encuentra en un trance lleno de incertidumbre luego de la masacre que se registró pues la semana pasada en Reynosa y en el que se contabilizaron 15 civiles asesinados. Los criminales que incursionaron en esta capital, Reynosa, dispararon en al menos 180 ocasiones en diversas calles y avenidas de la ciudad. Tamaulipas vive una crisis institucional, señaló Ricardo Monreal, y agregó que después de varias semanas, el estatus jurídico de la inmunidad procesal del gobernador, pues no llega a ningún lado. Y dice que hay una parálisis institucional en aquel estado. El vacío de mando y de dirección es aprovechado por quienes atentan contra la vida y, por supuesto, pues estos son los del crimen organizado. Con un proceso de desafuero que pesa contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la indefinición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso, bueno, pues es aprovechado por todos estos grupos quienes ven un vacío de poder. Sin embargo, bueno, pues también hay que señalar que la mayoría del Congreso de Tamaulipas, aún panista, aprobó reformas a la Constitución local
y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con la que se otorga un fuero definitivo al gobernador Cabeza de Vaca. Oigan, mis abuelos decían por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Edgar Valenzuela. Primero, David, expresar nuestra solidaridad y a enviar un abrazo muy sentido a todo el pueblo tamaulipeco. Sí, como bien lo mencionaste, y creo que ese es el resumen de estos lamentables hechos, ¿no? Pareciera que las autoridades estatales están más preocupadas por la grilla, por salvar el pellejo, que realmente por estar atendiendo esta situación de emergencia en la cual pues se ha desatado el crimen a plena luz del día, ¿no? O sea, ya ni siquiera es una cuestión que se estén escondiendo, ahora ya hasta se placean. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Y hay pocas palabras para decirlo porque también en ocasiones se ofende a las víctimas, ¿no? Al estar trasladando todo al espectro político, pero realmente también hay mucha desazón y pues mucha molestia, ¿no? Por la actitud de las autoridades en este caso. Así es. Y fíjate, Edgar, que cuando planteamos este programa y decidimos que con él íbamos a empezar, sin duda lo primero que señalamos es tratar de no caer en los amarillismos. Fíjate que en redes sociales, en la televisión abierta, en los noticiarios, pues han estado pasando toda una serie de videos, toda una serie de imágenes explícitas que, bueno, pues llaman sin duda al hecho social, llaman sin duda a la situación tan dramática que se vive, exponen de alguna forma esta violencia tan cruda, de la cual, bueno, pues este país se ha estado cada vez más cultivando desde hace muchos años, yo diría ya bastantes décadas, y que pareciera ser que hay un adormecimiento, vamos a llamarlo así, no solamente de las autoridades, no solamente del sistema judicial, sino también ya hay un adormecimiento de la misma sociedad, de la misma ciudadanía, ante una serie de hechos que no solamente resultan lamentables, sino que en su momento, bueno, pues están ligados a procesos donde cuando te toca, te toca. Y eso también es muy preocupante, Alejandra González, sobre todo porque la imagen que vamos dando de una sociedad pues tan polarizada, una sociedad que sale a trabajar, que sale a ganarse la vida, pues ahora hay que estar al pendiente porque no voy a hacer la de malas si te vaya a tocar. Alejandra González. Gracias, David. De igual forma me uno al mensaje de Edgar. Lamento mucho la situación que se está viviendo en Tamaulipas. Creo que también, volviendo un poco más al tema, que es el fuero y desafuero que están con todo el tema de Cabeza de Vaca y todo lo que está pasando, tengo que decir que yo tengo familia en Tamaulipas, entonces más o menos tengo la idea y lo que está pasando allá. Y respecto a lo que comentabas de que todo lo que está publicado en medios, todo lo que está publicado en redes sociales, con el paso del tiempo se ha ido como abriendo esa puerta de libertad de poder publicar todo lo que realmente pasa a través de usuarios que viven allá, que están a lo mejor de pasadita o tienen que atravesar por ahí o trabajan ahí. Pero siempre ha estado algo que se llama la restricción periodística en Tamaulipas. Eso siempre se ha sabido y es por ello que también en algún momento de la vida pasan que las noticias a nivel nacional se tienen que poner a hablar exactamente de un solo hecho que haya pasado allá en Tamaulipas y no de todo lo que pasa todos los días, no de todo lo que están acostumbrados todos los tamaulipecos, que es lo que ha sido desde décadas, lo que ha sido desde muchos años, me ha tocado también vivirlo. Él no puede salir después de las 10 de la noche o después de las 11 de la noche, y si sales a las 10 de la noche, agua, porque tienes que andarte con mucho cuidado. Entonces, también es un tema ahí muy, muy, muy fuerte.
para ellos como ciudadanos de ese estado, el acostumbrarte, el ya verte pues obligado a que no es como estar en otro estado y poder salir a disfrutar o salir de noche con toda la libertad y toda la seguridad como te gustaría a ti. Pero sí, es todo un tema, es un tema muy delicado y con el tema de cabeza de vaca, yo creo que también quieren centrarlo todo en el gobernador cuando todo, y si no es que, bueno, a su alrededor, en su entorno, tanto familiar, laboral y social, están muy involucrados con todos los millones que le están pidiendo justificar. Así es. Oye, Rodrigo Castillo, algo que preocupa a nivel internacional y bueno, pues por supuesto, tú sabes bastante en este sentido, pues es el hecho de que si esto se cataloga como un acto terrorista. Hay quienes han empezado a plantear que ya se cataloga esto como un terrorismo, pero inclusive el mismo presidente López Obrador la semana pasada dijo que esto pues no tenía que llegar a este punto. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro vecino y socio más importante, que es Estados Unidos, dentro y de su legislación, pero también después de los protocolos de seguridad que implementó cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y obviamente todas las medidas de seguridad que tomó y fue avanzando una serie de leyes en las cuales, bueno, plantea intervenciones directas, quirúrgicas, contra lo que ellos consideren grupos terroristas que atenten contra la seguridad de Estado de los Estados Unidos. Es correcto, David, es la doctrina del ataque preventivo, ¿no? Es que, para ponerlo en palabras simples, es, tengo la sospecha de que me puedes atacar, entonces te ataco primero y te avasallo, ¿no? Sí, hay grupos de interés a ambos lados de la frontera porque el gobierno norteamericano declarará a los cárteles, sobre todo el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, hay el disco Nueva Generación, ¿sí? Como células terroristas. Desde el punto de vista académico, no podría ser así. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, los cárteles que conforman, o estos cárteles que viven del crimen organizado, no tienen un componente ideológico. Para catalogar a un grupo como célula terrorista, como grupo terrorista, tiene que haber un componente ideológico, defensa de un grupo étnico, de una religión, etcétera, etcétera. En este caso no es así. Es simple y sencillamente, estos grupos lo único que buscan es obtener a través de sus actividades ilícitas, ¿no? Entonces, pues no entraría, no podría catalogarse como tal. Sin embargo, sabemos que la presión política que puede ejercer Washington y que la presión política que la propia clase política norteamericana puede ejercer hacia Biden y la vicepresidenta Kamala Harris puede ser mucha, ¿sí? Hay que recordar también que la familia LeBaron, cuando se dio el lamentable suceso de la muerte de los niños y familiares, presionaron mucho, ¿sí? Presionaron mucho en ese momento al presidente Trump para que hiciera esta declaratoria. Entonces, no es un buen asunto que lo están retomando, ¿sí? El gobierno mexicano no veo cómo pueda sacudirse esa presión, ¿sí? Tendría que ponerse a hacer algo. A raíz de la balacera, de los hechos del sábado 19, ¿sí? Entiendo que hubo, bueno, sí, se incrementaron los patrullajes de la Guardia Nacional y del Ejército, pero poco más, ¿no? Entonces, sí se está configurando un escenario muy poco alentador para el gobierno de México. Oye, Edgar, Alejandra, me llama la atención y bueno, pues sobre todo tendríamos que plantear los aspectos de seguridad. Esto nos lleva nuevamente, y lo hemos platicado aquí durante mucho tiempo, Edgar, este hecho de la situación de inseguridad que ha escalado a tal nivel que México se encuentra como un país no beligerante, con una mayor cantidad de personas asesinadas o que tienen que ver con homicidios dolosos. Esto, de alguna forma, ¿consideras, Edgar, que tenga que ver sobre todo con este fortalecimiento y esta enorme capacidad que va a tener hoy en día la Guardia Nacional con este mando que pues ya de facto es militar
y que a través de esta iniciativa que presenta el presidente López Obrador, pues pueda fortalecerse y entonces, pues tener una mayor margen de maniobra, por ejemplo, para llevar a la Guardia Nacional hacia Tamaulipas, que llama la atención el hecho, de acuerdo a diversos informes, ya un destacamento de la Guardia Nacional se movió, pero se movió hacia el lado de la frontera, porque parece ser que estos grupos lo que están haciendo o lo que trataron de hacer fue calentar la plaza para apoderarse de uno de los puentes que se dirigen hacia Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy delicadas, sobre todo porque estamos hablando de un estado que está en frontera con Estados Unidos, de un estado donde se transitan personas, mercancías, en una dinámica pues muy fuerte y donde la delincuencia organizada está presente cada vez más, o por lo menos, como dijiste esta ocasión, Edgar, se están placeando de una manera muy abierta. Mira, hay dos temas que sí me gustaría tocar y que debemos ser muy cuidadosos al momento de analizarlos. Una parte es la que mencionaba Rodrigo en el uso de los conceptos. O sea, y me refiero a este porque desde el Senado de la República, que es justamente la Cámara Alta, la representación del federalismo en el Congreso mexicano, se hizo este señalamiento que estos ataques correspondían a hechos terroristas. Y como bien lo explicó Rodrigo, el que existan grupos terroristas, y lo acepta así el Estado mexicano, en la frontera sur de los Estados Unidos, que es geopolíticamente hablando el vientre bajo de los Estados Unidos, es decir, un punto de alta conflictividad, donde necesariamente lo que suceda en la frontera sur, la frontera mexicana, pues es un hecho de seguridad nacional estadounidense, no se van a quedar cruzados de brazos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los conceptos que manejamos. Y esto me lleva también de nuevo a una discusión que se dio desde hace alrededor de unos 12 años más o menos, sobre otro término muy adoptado que no acabamos de entender, exactamente el de Estado fallido, que en realidad este término como tal se ha utilizado para encubrir acciones de potencias bajo la mampara de la historia de cobertura, le llaman algunos, de la protección de los derechos humanos. Así sucedió en algunos países como Yugoslavia, sucedió en Ruanda. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cuanto a los conceptos. Me parece que el posicionamiento que da el presidente López Obrador en ese sentido es correcto. Y sobre lo que mencionabas, esta parte de incluso las palabras que decía el coordinador de la mayoría en el Senado, de Ricardo Monreal, no está muy alejado de la realidad. Si tú realmente te pones a ver las declaraciones o la actividad del gobierno estatal, está más preocupado por la situación política, su destino político, si va a tener o no va a tener fueros, si va a enfrentar o no va a enfrentar la justicia, que por los hechos que están sucediendo en su territorio, ¿no? Oye, y se están blindando con todo, Edgar, están tratando de no generar nada, pero también ahí hay una cuestión, y déjame interrumpirte en ese sentido, porque también este tipo de situaciones criminales, pues obedecen, no se quedan en el orden del fuero común, sino también tendría que haber una intervención por parte de la federación, y la federación como que también se ha visto lenta en este sentido. Pero ¿sabes cuál es la cuestión, David? Cuando tú, y lo mencionabas hace un ratito cuando dijiste el tema de las cifras que hay en México, ¿no? México tiene cifras actualmente, bueno, desde el gobierno de Calderón a la fecha, tiene cifras de un estado en guerra interna. Hay algunos analistas que incluso lo catalogan como un país en conflicto interno o en guerra de baja intensidad, es decir, una donde no se están enfrentando dos ejércitos regulares entre sí, sino las fuerzas del orden, un ejército regular, como el caso del gobierno mexicano, sus policías, del ejército mexicano, mejor dicho, sus policías y demás, contra un ejército, contra un enemigo
que es asimétrico, es decir, no es regular, está en pequeñas células dispersadas por todo el territorio. Entonces, cuando tú te pones a ver los ejemplos de países que han estado en una situación como la de nosotros, de guerra interna, cómo han ido transitando paulatinamente al paso de los tiempos, y esto lleva incluso décadas, hacia una situación más de normalidad, tiene que ver, uno, con el fortalecimiento institucional a todo nivel, obviamente desde el Estado, nación, pero también en las estructuras gubernamentales locales. Y coordinación estrecha de lo local a lo nacional. Y aquí lo que estamos viendo es que no hay una coordinación desde los municipios, el Estado y la nación. Prácticamente parece que cada uno está transitando por su propia vía y nada más están echando la bolita. Aquí este es un asunto de Estado. Tendría que decretar, bueno, no sé si exista, bueno, sí existe un mecanismo que es la desaparición de poderes. No creo que por la situación política se vaya a dar. Está atorado ahorita en la Suprema Corte de Justicia. No creo que se vaya a dar, sinceramente, pero sí tendría en algún momento que poner de lado inicialmente el gobernador, que ha sido un poco el más beligerante. Tendría que haber un gesto de parte de la federación para bajar un poco la tensión política y concentrarse en esta situación de seguridad, que creo que el último momento o el momento más reciente antes de en el que vimos situaciones similares fue en Ciudad Juárez durante el gobierno de Felipe Calderón. Es el último que recuerdo, ¿no? Oye, y llama la atención que la semana pasada la misma Secretaría de la Defensa Nacional invitó al gobernador Cabeza de Vaca a un foro, y eso, bueno, pues también nos habla de esta, pues, indefinición que existe precisamente, donde parece ser que es más, trae una carga, digo, más allá de pensar en el gobernador y los presuntos vínculos que tienen. Bueno, pues también nos hace pensar que hay un enfrentamiento político dentro de este contexto. Vamos a hacer un corte, amigos, estamos en Cronómetro 2020, y cuando regresemos, Alejandra González, oye, yo quiero que nos platiques un poquito más lo que es estar en Tamaulipas un día. ¿Qué es para la gente? Porque están las redes sociales. En Tamaulipas la gente revisa las redes sociales antes de hacer cualquier cosa. Están al pendiente de cualquier tipo de movimiento, están al pendiente de cualquier situación donde haya bloqueos, donde haya balaceras y demás. La gente en Tamaulipas ha tenido que crear una gran red para protegerse ante la situación del crimen organizado. Regresamos en un momento. Cronómetro 2020. Todavía estamos aquí. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Alejandra González, oye, es un tema vivir bajo estas circunstancias. Es un tema, y la verdad es que, como mencionabas hace un momento, el estar ahí es que ni siquiera es como que te diga, genera miedo. No genera alguna especie de terror tampoco, porque los mismos ciudadanos de ahí están acostumbrados a todo este tema de las balaceras, de los enfrentamientos, de todo lo que está pasando. Y creo que antes de todo lo que son los periódicos, las redes sociales, lo que se dice en las noticias, toda esa información antes de salir en este tipo de medios lo sabe la gente. Lo sabe la gente porque está acostumbrada, porque no es algo de cabeza de vaca. Estamos hablando desde muchos años antes. Ahorita el tema es el gobernador, porque por la cantidad ilícita que se le encontró, que si es lavado de dinero, que si no es. Pero recordemos también cuando estaba el Chapo, el Chapo Joaquín, uno de los grandes mafiosos de México, viviendo ahí. Y creo que en algún momento yo me acuerdo en mi niñez, cuando él estaba ahí hospedado en uno de los hoteles más lujosos de Tamaulipas, la seguridad en Tamaulipas era
del Chapo. Entonces, era ir y tenías que viajar, si viajabas de noche, porque nosotros llegábamos de noche, era bajar todos los vidrios, ¿para qué? Para que los militares, los federales, vieran que somos una familia. Sí es una camioneta, pero no es una camioneta de algún narco, o no es una camioneta de una banda. Es una familia que está llegando a la ciudad. Ok, te preguntan a dónde vas, cuál es tu dirección. ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque es de noche. De día, como a lo mejor resulta ser un poco contradictorio, porque hoy en día pues también pasan hechos, hacen balaceras en plena luz del día, etcétera. Pero pues en su momento yo he vivido ese tipo de anécdotas, y te digo que no genera un miedo. Hace poco fui, tiene como menos de 6 meses, un año, y súper bien, todo muy tranquilo, la gente está muy acostumbrada a todo lo que está pasando allá. Fíjate que eso me preocupa mucho, Está muy, Alejandra. muy acostumbrada Eso, a que, por ejemplo, los taxis mande. Eso es preocupante como tú señalas, ¿no? Que es acostumbrémonos, pues ya así vivimos. Y es que estaríamos hablando, Rodrigo, de un estado paralelo, un estado donde el crimen organizado... No, hasta eso creo que ninguno de nosotros tiene conocimiento, perdón, David, de alguna huelga o algo que se levanten en armas o que haya un golpe de poder contra el Estado, no sé, porque ni siquiera eso sucede ahí, porque no sé si no es porque el pueblo no tiene el valor, o porque ya se acostumbró, o porque de plano están amenazados, no se sabe. Además, también hay que tocar ahorita el tema de Cabeza de Vaca. Está haciendo literalmente su trabajo estilo campaña. Está promoviendo lo que es todo a favor de los mayores de 60 años, todo a favor de las madres, todo a favor de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque te estoy poniendo lámparas, te estoy pintando los carriles, te estoy ofreciendo todo lo que tú necesitas. Obviamente, ¿por qué? Para desviar un poco el tema de todo lo que está pasando. Y claro, yo he visto los comentarios y hay muchísima gente que lo adora, que lo tiene en un altar, y lamentablemente es así. No sabemos bien si a lo mejor lo de las noticias es solamente un espejo de lo que hay atrás, de todo lo que sucede, pero sí sabemos que, por ejemplo, en algún momento de su gobierno, pues digamos que él es quien encabeza y quien ordena y quien pone orden en todo lo que son las bandas y los narcos, justamente para que no haya tanta matanza como en sus años llegó a haber, que tiro por viaje había. Y nuevamente, Alejandra, entramos en un tema difícil, en un tema en el cual estamos hablando de paralelismos, ¿no? Y donde precisamente, bueno, pues sabemos que las bases sociales siempre han sido funcionales, Rodrigo. En este sentido, ¿para qué? Pues para ir articulando este tipo de acciones. Ahora, dentro de este contexto, hay un vacío de poder, Rodrigo. Recordemos que el gobernador Cabeza de Vaca perdió el Congreso. El Congreso pasó de manos panistas a grupos ya orientados en Morena. ¿Cómo ves tú o cómo percibes esta circunstancia, esta situación, sobre todo tomando en cuenta el blindaje que ya hicieron hasta el momento hoy los diputados del PAN? Pues mira, el problema es que no va a resolver, no va a llegar a que se resuelva ningún problema vinculado a la seguridad. ¿Por qué? Porque la clase política tamaulipeca ya se escindió. Están los que defienden al gobernador y los que quieren tirar al gobernador. Entonces, si se mantiene este clima, van a seguir golpeándose, van a seguir aventándose periodicazos y instrumentos jurídicos y van a estar entretenidos en eso y no van a atender lo otro, ¿sí? Tú decías hace rato, y también Edgar lo decía, de que estamos viendo una suerte de estado fallido o de gobierno paralelo. Hay algunos teóricos le llaman gobernanza criminal. ¿Qué es lo que lo define? ¿Sí? Que las autoridades legítimas tienen que convivir y hacer copartícipe a los grupos delincuenciales en su territorio de la toma de decisiones. Esto lamentablemente en Tamaulipas tiene muchísimo tiempo. Hay que recordar que hay 3 exgobernadores
¿sí? 2 están ya presos y uno era senador y ahorita no tengo muy claro cómo estaba, ¿sí? Es Tomás Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, no es nuevo en Tamaulipas. Tal vez por eso es que estamos viendo este fenómeno de que socialmente ya malamente la población se acostumbró, ¿sí? Entonces, como yo lo estoy viendo, es que la clase política sigue en su dinámica de que se sacan cosas, se avientan periodicazos, se están peleando en medios, ¿sí? Y no hay quien resuelva nada. Sí, hay un vacío de poder, efectivamente, que lo llenan, todos los vacíos tienden a llenarse, David, ¿sí? ¿Quién lo va a llenar? Pues quien tiene la capacidad, ¿sí? En este caso, militar, para decir, aquí se hace lo que nosotros decimos, y el que no quiera, por las buenas se va, y si no, lo sacamos, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar, ¿sí? Cabeza de vaca o venga otro nuevo gobernador, no va a cambiar si no se atacan las razones estructurales, ¿sí? Justo, perdón, Rodrigo, la interrupción, pero justo escuchaba a Alejandra y a Rodrigo hablar y recordaba una canción de Duncan Du, ¿no? Que dice, la tristeza aquí no tiene lugar porque lo triste es vivir. Realmente lo peor que le puede pasar a un pueblo es normalizar hechos como la violencia. Entonces, el que ya esté muy arraigado este sentimiento, el que ya todo el mundo dé por hecho ciertas circunstancias que son de cualquier forma anormales, sí te habla mucho justo de este proceso de descomposición gubernamental, estructural digamos, del Estado mexicano, de la presencia del Estado mexicano en sus distintos niveles en esta zona, ¿no? Ya mencionaba Rodrigo la cantidad de gobernadores que han estado, bueno, que están presos o están siendo investigados o han sido señalados de alguna forma con vínculos pues, ilegales, ¿no? Entonces, en algún momento pienso que esta situación va a terminar estallando. Si este no es un ejemplo claro de un estallamiento, pues entonces no sé qué lo sea, ¿no? Es decir, por estallamiento me refiero a que se puede volverse la situación tan incontrolable que la única alternativa sea efectivamente la desaparición de poderes, pero no en un aspecto solamente político, sino que el centro tenga que establecerse o reafirmar su peso en una zona que además históricamente ha sido difícil para la gobernanza. Si tú te pones a leer los temas, por ejemplo, la Revolución Mexicana, el cacique tamaulipeco no era gobernado, o sea, no respondía ni siquiera a Cansa, que era que lo había apoyado. Y ha sido así a lo largo de mucho tiempo. Entonces, necesariamente vamos a tener algún conflicto y sobre todo con el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque la frontera, exactamente, todas las ciudades fronterizas que tiene México con Texas, nada más y nada menos, exacto, te van a terminar tensando la situación. Y con esto termino. Recordar una cosa. En Texas ganó Trump. El gobernador históricamente ha sido republicano, el estado de Texas. El gobernador actual ha hecho muchos comentarios respecto a posiciones de migración y de seguridad que no están muy lejanos al discurso trumpista. Entonces, y Texas tiene un estatus especial dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado y también mucha altura de miras para abordar un tema de estos desde la óptica del Estado, no de gobierno. Sí, fíjate yo que en coincido con Edgar, este mismo sentido, oye, hay que ponernos a pensar en que la frontera sigue cerrada y la frontera obviamente está siendo custodiada precisamente por la Guardia Nacional estadounidense, porque no solamente es un asunto de la pandemia. Recordemos también que han sido manifiestos, los ataques prácticamente en el borde de lo que es la frontera entre los diversos grupos. Y bueno, pues
situaciones que estamos viendo también hoy en día en este espacio que está por Nuevo León, también rumbo a la frontera, y donde también han estado desapareciendo personas. Ahora, no quisiera irme, sobre todo, pues, para hablar de esta masacre artera que se cometió también en Tamaulipas, sobre todo por el paso de migrantes de Centroamérica, que también en su camino hacia Estados Unidos luego eran interceptadas por estas bandas, y bueno, pues los obligaban a trabajar bajo circunstancias, bueno, pues que simplemente ya están por ahí, pues muy bien descritas en muchas investigaciones. Amigas, amigos, vamos cerrando este cronómetro 2020. Alejandra González, vacío de poder, que eso es lo que nos preocupa mucho más. Sí, claro, David. Esperemos que en algún momento de lo que va del año realmente se puedan poner de acuerdo todos aquellos que quieren, tanto los del Congreso como la bancada del PAN, como también las mismas acciones que ha hecho Cabeza de Vaca para poder ponerle fin, y también con el presidente tener un mismo eje, una misma estructura para poder ya terminar con todo esto. Esperan cambios no de paz, pero sí cambios radicales, son cambios político-económicos, y ya se verán, yo creo, en las próximas semanas, en los próximos meses, para saber qué va a suceder ahora con este nuevo control, si va a poder Cabeza de Vaca o no poder controlar lo que está sucediendo. Gracias, Alejandra. Rodrigo Castillo. Pues mira, yo creo que la única solución viable en el corto plazo es que se sentaran a negociar los panistas, Cabeza de Vaca, con Gobernación o con alguien del gobierno federal. La Secretaría Natural de Gobernación. El problema es que yo no veo que ninguno de los actores tenga algún incentivo para hacerlo, ¿sí? Ahorita sería genial una concertación, por ponerle un mote, ¿sí? Que se sienten y platiquen, y pues, no metemos al tambo al gobernador, pero tampoco lo vamos a dejar. O sea, algo para poner una persona que sí se ponga a gobernar y trate de solucionar esto. Yo no lo veo, ¿eh? Entonces, no se va a resolver, en mi opinión, no se va a resolver rápido. Acá habrá que esperar. Edgar Valenzuela. Pues solamente pensar que mientras la población está padeciendo en las calles de Reynosa, de Ciudad Victoria, las grandes ciudades tamaulipecas, los grupos de la policía, los grupos especiales de la policía resguardaban al gobernador, ¿no? La casa del gobernador. Al final, quien las tiene de perder es el gobernador. El fuero, se le quite o no se le quite, se le desafore o no se le desafore, se le acaba en unos cuantos años que termina su mandato. Yo creo que deberían de bajarle un poquito a la tensión política, dejar que corra, y si hay alguna situación ilegal, se le juzgue cuando termine el plazo. No hay más. No hay más. Bueno, pues amigos, amigas, pues así estos temas de inicio de semana. Edgar Valenzuela, muchas gracias. Alejandra González, un gran abrazo. Rodrigo Castillo, nos estamos viendo. Amigos, amigas, pues sigan en todas las plataformas de 724.mx a las 5 de la tarde, Tras el Balón y algo más. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos todavía en esta semana. Hasta luego. Cronómetro 2020.